y fe. Intelecto y fe. Dice algunos versículos que vamos a analizar, que serían del 17 al 21. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Intelecto y fe es el tema que hoy estaremos recibiendo del siervo del Señor, Judas. Hoy ese tema es de grande ayuda para todos nosotros, porque hoy estamos viendo las masas, la cantidad de gente, ¿verdad? El volumen mayor de gente con un cansancio y una decepción que tienen por la falta de veracidad que hay en las personas que los representan en puestos políticos, decepcionados de los empresarios por sus acciones, decepcionados por los religiosos, decepcionados de algunas otras personas también y actividades. Pero hay algo importante que nosotros también podemos ver en la masa, en la mayoría de gente, en las multitudes, es ese desinterés que tienen en enfrentar las soluciones de sus problemas personales, y que siempre están esperanzados en los empresarios. Siempre tienen las esperanzas puestas en los políticos, que ahora sí nos van a arreglar esto, que ahora sí nos van a hacer aquellos, que ahora sí nos van a solucionar este problema. Yo no critico estas situaciones, solamente estoy haciendo un análisis de lo que puedo ver en la multitud de personas que nunca tienen los medios para solucionar sus propios problemas. Por ejemplo, algo así, déjeme así rapidito sobre este asunto. Nosotros vemos personas que están necesitados de arreglo migratorio aquí en Estados Unidos. Nuestro problema. Mis hermanos en internet encontrarán algún otro ejemplo parecido al que yo les voy a dar hoy, en su país o en su comunidad. Pero aquí nuestro problema con la inmigración, con respecto a los arreglos, resulta que mucha gente sale con que, es que no tenemos dinero para pagar la ciudadanía. Los papeles de ciudadanía. Es que no tenemos dinero para pagar los papeles de DACA. Es que no tenemos dinero para pagar la Green Card. ¿Se le hace una respuesta adecuada? Y allá anda, no, pues que tenemos que hacer esto, lo otro, que la comunidad, a ver quién nos ayuda para poder pagar. Hermanos, ¿y qué haces con ese Xbox que tienes en la mano? ¿Qué haces con ese celular nuevo que tienes en las manos? ¿Vale más que la Green Card? ¿Vale más que el DACA? ¿Vale más que tu ciudadanía? Vienen los desastres y la gente se siente defraudada porque el gobierno recibe la ayuda de gente de otros gobiernos, pero no la reparten. Los políticos tienen sus bodegas llenas de todas las cosas que llegan. Ahí se les pueden podrir, pero no las reparten, no las dan a los necesitados. Y la gente acá necesitando y gritando, es que no nos ayudan y necesitamos ayuda. Pero por ambos lados tiene que haber soluciones, no nada más de un solo lado. Cuando el pueblo aprenda a ser responsable,
entonces aprenderá también a exigir que las personas cumplan con lo que prometieron. Amén. Y dejarán las personas de simplemente buscar puestos políticos y liderazgo solamente por querer tener el control de las cosas. Miren, cuando pasó todos los problemas aquí en la frontera, que se le cayeron los pantalones a los hombres, ¿verdad? Porque ya no quisieron ser jefes de policía. ¿Dónde fue? En Chihuahua, creo que fue en Ciudad Juárez. Tamaulipas. Ya nadie quería ser jefe de la policía, nadie le entraba. Pero se los pusieron bien puestos los pantalones a unas mujeres, ¿verdad? Y una mujer se aventó y se hizo comandante de la policía. Y no nada más en un lugar, en varios lugares. En otras palabras, cuando las personas buscan puestos solamente por intereses personales, la culpa no nada más es de ellos, también es del pueblo, porque fácilmente vienen nada más y les dan una compra, les dan un vale, les dan una tarjetita para que vaya y compre nada más para ¿cuántos días? No sé, 2, 3 días. Y ya con eso, ya se lo ganaron. ¿Por qué? Porque las personas también no aprenden a tomar responsabilidades propias. Un ejemplo del tema que hoy vamos a tratar y que Judas nos está enseñando. ¿Por qué los impostores, con una gran desfachatez, juran sobre una constitución política de su país y declaran hacer cumplir la ley, someterse a ella, servir al pueblo, y luego tienen la desfachatez de decir que si no lo hacen, ¿qué? ¿No saben? No me defrauden. ¿Sí? Que la nación se lo demande, dicen los presidentes. El pueblo se lo demande, la comunidad se lo demande. Amén. ¡Qué desfachatez! Y todo esto cansa a las comunidades, a las gentes, a los pueblos. ¿Por qué los impostores, empresarios, que le dicen a sus empleados que son parte de la familia, ¿verdad? ¿Qué les dicen? Somos una familia, somos una familia aquí en este negocio, en esta empresa. Les roban, los coaccionan, les quitan toda la manera de poder hacer sus labores y su trabajo de una manera honrada. Siempre tienen que trabajar bajo presión, bajo ciertas amenazas. ¿Por qué los impostores que prometen ante Dios, impostores religiosos, que prometen ante Dios obedecer sus mandamientos y someterse a ellos, los vemos que pisotean los mandamientos de Dios? De la misma Biblia que predicamos, que enseñamos, las gentes están cansadas. Tal vez no nos pongamos de acuerdo usted y yo en las respuestas que tengamos del porqué de todas estas cosas que ocurren. Pero hay algo importante en cuanto a los cristianos. En cuanto a los cristianos, nosotros hoy vamos a escuchar a Judas, el hermano del Señor Jesucristo, que al principio no los querían, pero después lo aceptó y dice: ahora soy siervo de él. Que nos recuerda lo sublime del llamamiento de Dios a cada uno de nosotros, y que antes de ser una doctrina o una fe, es una experiencia personal la que motiva a cada uno de los verdaderos cristianos a tener una relación personal con Dios, que nos llama a un contacto familiar, a un amor de familia, padre e hijos, a un conocimiento mutuo de quién es Dios y Dios que nos conoce a nosotros quiénes y cómo somos. Amén. Es una experiencia que Judas nos llama a tener cuidado y a crecer en ella,
en esta relación familiar, en este crecimiento perfecto en santidad que viene de parte de Dios. Y para esto Judas va a introducir la enseñanza de que tan importante es el intelecto como la fe. Ambos van de la mano si queremos realmente sembrar en una tierra fértil nuestro crecimiento. Somos exigidos por parte de la palabra de Dios que utilicemos fe e intelecto. Intelecto y fe. Cuando hablamos de intelecto, hablamos de la facultad mental que nos permite entender, razonar, formarnos una idea de las cosas que tenemos frente a nosotros o de lo que vamos a hacer para tomar decisiones correctas. No solamente se está hablando de haz lo que te digo, se utiliza también, o Dios exige, el intelecto, el análisis de las cosas, qué es lo que vamos a ver. Tanto el intelecto como la fe. O sea, cuando hablamos de fe, hablamos de las doctrinas, de las enseñanzas en las cuales nosotros estamos basados. Es una relación personal con Dios. Es indispensable si queremos empezar a tener un buen terreno donde vamos a comenzar a crecer cada uno de nosotros. Si tú no tienes un buen terreno donde vas a crecer, hermanos, todo lo que crezcas lo tienes en peligro. Amén. Si no es bueno, pura pérdida. Judas instruye en cuidarnos nosotros, uno, de las acciones de los que se dicen ser, pero no lo son, de los impostores. De los que tú los ves prometer y decir que ellos van a hacer esto, que hagan lo otro, pero ellos, dice la palabra de Dios por ahí, que no lo mueven ni con un solo dedo, ¿verdad? Ellos no hacen nada de lo que dicen. Y Judas, cuando usted lee los primeros versículos, habla de Coré, habla de algunos otros personajes que no hicieron lo correcto, pero que recibieron su justo castigo. Habla de Sodoma y Gomorra. Habla de gente que recibió un castigo por no hacer lo correcto. Habla de Balaam. Dice que se fue sobre el dinero, ¿verdad? Sobre las ganancias. Judas instruye en estas acciones y que tengamos cuidado de los impostores. Pero también Judas menciona el cuidado del crecimiento personal. O sea, nuestra responsabilidad como cristianos. Cuando tú usas o eres invitado por Judas a que utilices tu intelecto y que sepas reconocer la verdad de la mentira, sepas reconocer a los pseudo cristianos, en este caso, no es nada más para que tengas un conocimiento, es para que tú y yo tengamos cuidado de no caer en lo mismo mañana y hacer cosas que nosotros decimos que son malas y que son incorrectas en nuestra vida y que no deben de estar ni en nuestros labios, ni en nuestros ojos, ni en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que mañana ahí estamos también. Y este es el mensaje de Judas a cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque es muy posible que mañana, si nosotros no cuidamos, solamente vamos a ser personas que tengamos la palabra de Dios aquí en la cabeza, solamente conocimiento, solamente intelecto, solamente te la sabes de memoria, solamente la repites, pero no haces nada de lo que Dios está esperando que hagamos. Amén. Debo de hablar, debo de tener intelecto, conocimiento, pero debo de estar creciendo en lo que yo estoy hablando. Amén, hermanos. Es decir, que es muy importante observar las deficiencias en el carácter de los impostores espirituales. Es necesario porque hay mucha gente que está confiando, o puede haber gente que está confiando en impostores espirituales. Gente que se dice ser religiosa, cristiana, pero que realmente no lo es. Y ahí es donde se ocupa también el intelecto, el razonar, de acuerdo a Judas. Observar esta deficiencia del carácter de los impostores espirituales. Pero también es importante que uno observe a sí mismo
nuestros actos, nuestras acciones, nuestro modo de creer, nuestra fe, nuestra doctrina. Porque dice la palabra de Dios que aunque la doctrina es una, muchos la tuercen, y ya cuando llega la doctrina toda torcida, y muchas personas están viviendo bajo esas doctrinas. Pero ¿les interesa estudiar, analizar? No. ¿Por qué? Porque ahí están los demás que lo estudian y lo que ellos me digan, eso es verdad. No, la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña a que cada uno de nosotros debemos estar seguros dónde estamos pisando. No porque me lo están diciendo, sino porque yo lo estoy experimentando. Amén. Amén, hermanos. Inicia el intelecto, sí. Pero después, cada uno de nosotros debe de estar consciente de que lo que usted, su intelecto tiene, lo está experimentando. Si no, de nada sirve y decir, Dios es misericordioso cuando usted no ha experimentado un Dios misericordioso. No vale de nada decir, Dios es un Dios justiciero que juzga con verdad cuando usted mismo no acepta la verdad ni la justicia de Dios en nuestra vida. Experiencia personal. Es importante que nos observemos a nosotros mismos para llevar a cabo nuestras responsabilidades como cristianos. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos intelecto, solamente tenemos nosotros un conocimiento de las cosas, pero no hay una verdadera relación con Dios y un crecimiento en nuestra vida espiritual, amados hermanos, no estaremos dispuestos a crecer en nada de lo que nosotros sabemos que es bueno para nuestra vida. Amén. ¿Para qué leemos la palabra de Dios donde nos dice que los dones del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? ¿De qué sirve que haya intelecto cuando no sabemos qué es eso? En otras palabras, sabemos por el diccionario, sabemos porque vamos y lo investigamos qué es, pero aquí, en mi experiencia personal, ¿qué es eso? Eso es lo que vamos a ver a través de Judas. Y vamos a la palabra de Dios. Judas 17, que comienza diciendo, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras. ¿Qué entiende usted cuando le dice Judas, vosotros, amados, tened memoria de las palabras? ¿A qué apela Judas? ¿No al intelecto? ¿No a la capacidad mental de entender, de razonar? Amén. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Usen su razonamiento, analicen las cosas, vean las cosas, apréndanlas. Dice, ellos os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Oiga, hermano, esto no tardó tanto. Judas no escribe 100 años después. Judas no escribe 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Escribe unos cuantos años después. No tardó ni tanto para ver la cantidad de gente. Así que hoy no se sorprendan, cristianos, de que la iglesia cristiana se llene de pseudo cristianos. No se sorprendan ni se espanten como para decir, me regreso atrás y ya no camino, cuando usted ve gente que de verdad no son cristianos, que utilizan todo lo que usted alcance para tratar de hacer sus propios intereses. No nos sorprendamos. Que hay que aprender cómo manejar las masas, aprenden. Que hay que aprender cómo la psicología nos puede ayudar, aprenden. Pero no aprenden para ayudar, aprenden para ver cómo pueden mejorar ellos sus ingresos o su manera de pensar, sus planes, sus proyectos.
Amados hermanos, la palabra de Dios nos recuerda a través del apóstol Judas: tengan memoria de las palabras de los apóstoles que antes fueron dadas por los apóstoles, que escucharon de los apóstoles. Utilicen el cerebro, utilicen el intelecto, utilicen ustedes el razonamiento. Analicen las cosas. Dice la palabra de Dios que no se puede agarrar algo bueno de los abrojos. Los abrojos o los espinos siempre darán espinos. Amén. No puede pensar que va a cosechar higos de ahí. Los cristianos son como son y son como la palabra de Dios dice. No puede ser, oh sí, la Biblia dice eso, pero pues no sé por qué no puedo ser. ¿Por qué no analizamos mejor nuestra vida y entendemos qué tanta decisión realmente hemos hecho de vivir conforme a Dios y que sea el Señor de mi vida? Y que no solamente fueron palabras de decir: tú eres mi Señor y Salvador. Todo el tiempo existirán personas que pretenden, que aparentan lo que no son. Y dice la Biblia, esos son los que causan división. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y son burladores, se burlan de los demás. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Hay algo importante aquí. La palabra psíquico hoy tiene un significado muy diferente las palabras cambian, ¿verdad? Cambia el significado de las cosas. Cuando nosotros oímos la palabra déspota hoy, por ejemplo, tiene un significado muy diferente a lo que significaba en aquellos tiempos la palabra déspota, que viene del griego déspotos. Su significado es otro. Se me viene a la mente se me viene a la mente este que acabo de mencionar ahorita, que es el psíquico también. Déspota antes era el dueño, el señor de una propiedad, de un lugar. Él era el déspota, que con el tiempo pasó a tener un significado diferente. Ahora déspota pues es una persona, ¿verdad?, que desprecia o menosprecia a otras, intolerante, una palabra que no es agradable, que alguien se lo diga a otro: eres un déspota. No le está diciendo que eres el dueño de todo el lugar. Igual psíquico a hoy nos habla más de personas, ¿verdad?, que dice: es un psíquico. Está hablando de alguien que supuestamente te adivina el pensamiento, que adivina cosas, que habla con los espíritus, y ese es un psíquico. Bueno, en el griego realmente original, por eso hay un problema muchas veces cuando alguien quiere traducir o leer la Biblia y se va al griego original y quiere traducirlo igual. No, las palabras se deben de leer en el contexto más bien que en el simple significado, porque el significado de una palabra es una y el contexto se utiliza en otra. Y hoy tenemos muchas palabras y los lingüistas saben de esto y nos dicen seguido que las palabras cambian de sentido, entonces ya no tienen el mismo sentido. Psíquico es la traducción que tiene aquí, sensual, es de la palabra psíquico. Dice aquí, por ejemplo, lo que acabamos de leer: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los psíquicos que no tienen el Espíritu. La palabra sensual aquí viene de la traducción de la palabra griega psíquico, o la traducción de psíquico. ¿Qué es lo que significaba en aquellos tiempos? Bueno, simplemente nos hablaba de personas. Un psíquico era una persona materialista, era lo que es con respecto a la carne, lo que es con respecto a lo material, a lo físico. Esto era la acusación que tenían, por ejemplo, los gnósticos, que tenían una religión que luego empezó después de Cristo. ¿Por qué? Porque mezclaron al cristianismo, así como hoy que andan con el positivismo y que las vibras y que todo ese tipo de cosas que andan ahí, que de sentir, que dilo y lo vas a tener. Esas mentalidades orientales
asiáticas que vienen a ser parte de una mezcla con el cristianismo. Eso viene desde un principio, desde el primer siglo. Ya estaban los gnósticos diciendo, es que el conocimiento es el que nos hace libres, el saber las cosas, el saber cosas superiores. El que sabe, el que vive en el espíritu es mucho más elevado en su forma de vivir, porque el espíritu es limpio, es santo, y esta carne humana es pecadora. Entonces ellos decían, los psíquicos, los naturales, los que viven fuera de esa espiritualidad nuestra, están en pecado, están mal. Y esa fue la doctrina que se empezó a mezclar desde el primer siglo, y empezaron a decir a muchos cristianos que eran personas psíquicas, pero no estaban hablando, esto es todo lo contrario, me explico. Eran personas carnales, en otras palabras, que estaban dominados por la carne, que vivían en la carne, y por eso les hacían mella a ella los pecados. ¿De qué estamos hablando? De personas, y las he escuchado hoy en día. Es que yo soy tan espiritual que ya el pecado a mí ya no me hace nada. En otras palabras, estoy tan espiritual que yo puedo pecar, pero eso a mí no me afecta. Y lo he oído y lo he visto en algunas personas que se llaman líderes espirituales y enseñando a los demás, porque ellos, la congregación o la gente no ha llegado a ese nivel espiritual que él tiene, que ya puede pecar sin ser condenado. Ya es tan espiritual, tanta luz hace en su vida, que ya lo que llega lo destroza, ¿verdad? Esa era la manera de los gnósticos de pensar que ellos podían ser tan espirituales que nada los tocaba. Entonces hacían sentir a las personas cristianas que ellos eran psíquicos. Y aquí es donde dice, les voltea Judas, les voltea, como dicen que dicen los puertorriqueños, les voltea la tortilla y le dice Judas, los psíquicos o los sensuales son ellos, porque ellos realmente no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo importante del Espíritu de Dios? Bueno, que el Espíritu de Dios es el único que nos puede hacer otra criatura, que nos puede renovar y hacer una criatura nueva, para que ahora podamos ser hijos de Dios. No solamente criaturas de Dios, sino hijos de Dios. ¿Cómo? A través de la presencia del Espíritu Santo en cada individuo, en cada persona. Amén. ¿O usted nació por mí? Yo nací por usted. ¿No es algo individual? El nacimiento es algo individual, es una experiencia personal, individual. El nacimiento en Cristo Jesús tampoco es colectivo. No es que el papá nace de nuevo y todos los hijos son en Cristo Jesús nuevos. La mamá nace de nuevo y todos en Cristo. No. Cada uno tiene que tomar el propio papel que le corresponde y de acercarse a Cristo Jesús para ser salvo, nacer de nuevo. Y estos son los sensuales. Pero sensual ya para nosotros también tendría otro significado diferente. Por eso hay que estudiar la Biblia siempre en el contexto en que se hablan las palabras. No nada más creerse muy lingüista, ¿verdad? Y querer traducir literalmente del griego o literalmente la palabra como está puesta en el español para nosotros. Tenemos que analizar un poquito más. Y ahí es donde dice Judas, intelecto. Amén. Acuérdense. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Hagan esfuerzo mental, trabajen, analicen las cosas. ¿Por qué? Porque hay de tanto, hermanos, que usted puede escuchar por todos lados y luego la gente dice, pero es que yo ¿qué hago? ¿Cómo que hago? Póngase a estudiar. Y después de estudiar, experimente por usted mismo su propia relación y crecimiento con Dios. Nadie va a crecer por usted. Amén. Nadie va a crecer por usted. Y mucha gente solamente se queda con el intelecto, con el puro conocimiento, pero no sabe realmente, nunca ha experimentado ni quiere experimentar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios exige de nosotros. Amén. Exige de nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido para saber si las cosas son
así. ¿De verdad Dios es un Dios de amor? ¿De verdad Dios es justo? ¿De verdad Dios castiga el pecado? Cuando tenemos ese conocimiento, nos cuidamos de vivir nuestra vida en santidad, en pureza. Amén. No necesitamos que nadie nos ande empujando ni diciendo, órale hermanos, es día domingo, vamos a ir a adorar a Dios, hermanos, vamos a ir a adorar a Dios con gozo, amén. Hermanos, vinieron hoy a adorar a Dios, cántele con gozo, brinque, salte, porque tiene usted que demostrar su alegría. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Están dormidos? ¿Qué pasó, hermanos? Y hay duro y duro para que la gente pueda. Y otros dicen, no, a mí me gusta ver cómo brincan, cómo saltan los otros. Y usted, hermanos, no, a mí nomás me gusta ver cómo los demás. Yo me gozo de ver cómo los demás se gozan. Órale, ya está. Le vamos a preparar un culto para que usted se goce con los demás que se gozan. Amados hermanos, no es así. Tenemos que aprender cada uno de nosotros a crecer en lo que nosotros conocemos. En otras palabras, nuestro tema es intelecto y fe. No nada más fe, doctrina, enseñanza. Métale intelecto también. No nada más intelecto, no, póngalo por obra. Porque nada más tenerlo ahí en conocimiento no nos sirve de nada. La instrucción, mis amados hermanos, es para conocer nosotros a las personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Uno, pero también son para permitirnos a nosotros cuidar nuestras acciones para no convertirnos, decíamos hace un momento, mañana, también en un pseudo cristiano. Cuando hablamos de un pseudo, hablamos de alguien mentiroso, de alguien que pretende, de alguien engañoso, dice ser algo que no lo es. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos esa falta de cuidado en nuestras vidas, de no atender, amados hermanos, en crecer. Y mire, cuando no empezamos a crecer, hermanos, nos vamos aplanando, nos vamos quedando, y después todo nos parece normal. Soy falto, sí, soy pecador, pero pues es que, ¿qué puedo hacer? No, eso no es así, hermanos. No es así. Y entonces también nos convertimos en impostores. Miren mi anillote. ¿A cuántos les gusta mi anillo de oro? ¿Se lo vendo? No. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das por mi anillo? A ver, páselo a alguien más, a ver cuánto me dan. ¿Cuánto? $150. ¿Cómo? ¿150 pesos qué? Pues si no estamos en México. ¿Cuánto me da, hermano? Démelo, porque si no ya no. Aviéntemelo para que le avancemos. ¿Saben qué es un impostor? Porque no es de oro. Ah, pero parece, ¿verdad? Brilla bonito. Impostor. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cuánto te costó, hijo? No, el otro. Creo que se lo regalaron por internet. Dice, papá, te lo regalo. Ah, Dios, brilla bien, me lo voy a poner. Pero hoy con el tema de impostor me acordé que me lo voy a llevar. Para preguntarle a los hermanos cuánto me dan. Me dan $150 ahí ya. Así que, pues le gano, hermana, bastante. Impostor. Esto es hojalata. Simple hojalata. Oigan, no suena ni siquiera. Simple hojalata, hermanos. ¿Cuántos impostores no hay en este mundo? Parecen joyas,
pero no valen ni un peso, que hasta gratis los dan. Por eso Dios dice, conocimiento, acuérdense de las cosas que yo les he enseñado. Amén. Dice Judas, acuérdense de las cosas, hagan memoria de las cosas que ustedes oyeron de los apóstoles. Y lo otro, hermanos, también que no seamos nosotros impostores, ¿verdad? Que no seamos también nosotros que aparentemente parecemos, pero en realidad en el ojo de un conocedor dice, no hombre, por esto no te doy ni las gracias, sácate con esto, me voy a infectar ahí la piel. Amados hermanos, nosotros tenemos que edificarnos en la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, cuidarnos de los impostores, pero también cada uno de nosotros aprender, usar el intelecto y la fe. Dice, edificándonos, dice el apóstol Judas, o el siervo del Señor Judas, edificándonos sobre la fe en oración. Edificándonos en la fe, dice el 20, pero vosotros, amados. O sea, ya vieron ustedes que hay gente que son burladores, que son malvados, que son personas sensuales, que no tienen el espíritu, pero vosotros, amados. En otras palabras, ok, ya vimos a los demás, pero ahora ustedes, cuídense, hermanos. Ahora ustedes, mis hermanos, dice Judas, pero a vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Y conservar requiere el trabajo de disciplinarnos, de obediencia a la palabra de Dios, de trabajo en la palabra de Dios, de desarrollar eso que ya tenemos en la cabeza, eso que hemos aprendido, eso que hemos analizado. No podemos simplemente decir voy a hacer esto. Ayer estaba yo viendo a un lugar donde dice se vende una propiedad. Pasé por ahí y vi el lugar, y que estaba yo mirando una propiedad que está en un arroyo. ¿Y qué vas a hacer tú en un arroyo, en un lugar de inundación? Amén. Pero si no ocupa uno el intelecto, si no ocupa uno, ¿qué hacemos? Vamos, compramos y después, ¿qué pasó aquí? Mira nada más que hay gente que compra un piedronón allá atrás, ¿verdad? En la barranca donde vive, donde hace una casa. ¿Qué está esperando? Que en cualquier momento esa piedra se caiga. Va a comprar un lugar para vivir cerca de unos arroyos, que porque hoy no llovió, el año que pasó tampoco y el anterior tampoco. Si ese arroyo va a llover un día y si ese arroyo va a inundarse. Amén. Si tú estás empezando a construir tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu ser, tienes que aprender dónde lo vas a edificar. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, en otras palabras, sobre la doctrina santa, sobre la doctrina pura, sobre lo limpio, sobre lo correcto. Pero ¿sabes qué es limpio? ¿Sabes qué es correcto? ¿O estás engañado? Aquí es donde se requiere análisis. Y da tristeza, por ejemplo, las congregaciones y las religiones que se fomenta, que se crían sobre este grupo de intelectuales espirituales, que son los únicos que pueden desglosar la palabra de Dios y los únicos que tienen la voz y el voto para decir qué es lo que tú tienes que hacer y qué tú no tienes que hacer. Aunque tú estés viendo pero es que la palabra de Dios dice así, y veo acá en su contexto y veo otras citas bíblicas y pues no es así como este grupo de personas me lo está diciendo, pero pues ellos son los que tienen la autoridad. Y entonces tu intelecto, no, todo tiene que ser por fe. No, amados hermanos, la palabra de Dios dice, acuérdense de las cosas que han aprendido, que han escuchado. Y luego dice, edifíquense o edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y para que sea santísimo tiene que estar correcto. Amén. No es simplemente tu fe. No, es que esta es mi fe. Esto lo heredé de mis padres. Esto me dijeron mis padres, haz esto y punto, y se acabó. ¿Y si tu padre estaba equivocado?
Ah, no, esto lo recibimos de este grupo de personas y son unos santos, son unos puros. Ellos lo dicen, esto se hace. Y si no son realmente más que como mi anillo. Amén. Edifíquense, dice el siervo Judas, sobre vuestra santísima fe. En otras palabras, doctrina santa, doctrina correcta, doctrina limpia, honesta. Pero para eso se requiere de que tú y yo realmente vivamos, no nada más lo escuchemos. Por eso es que mucha gente simplemente oye y acepta, porque le importa un comino, no lo va a hacer como quiera. Le gusta el lugar, le gusta el ambiente, le gusta el merequetengue que se hace ahí, le gusta todas las acciones que se hacen, pero realmente le importa vivirlo. No. Es como el ejemplo que les digo, no, a mí no me gusta tanto ir a gozarme, pero me gozo porque veo que los demás se gozan. Entonces, amén. Edificar su fe es importante si esta es santísima, si esta es correcta. No nada más porque la recibió de alguien, la escuchó de alguien, la analizó. Le pidió en oración, porque esa es la parte más adelante que habla. No simplemente es escuchar. No, pues que ese es un gran predicador. Vieras cómo tiene tanta gente. No, vieras la cantidad de gente que le sigue. Vieras todo lo que construyó. No, nada más. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Tiene que pasar por el colador de usted. Amén. Tiene que trabajar, hermano. Siempre el cristiano tiene que trabajar. La fe entendida es un conjunto de doctrinas o de doctrina que ha sido cuidadosamente transmitido, correctamente transmitido. Y para eso se utiliza intelecto y fe. El creyente debe formarse solamente, exclusivamente sobre una fe sana. ¿Para qué? Para que sea un creyente sano. Vemos la cantidad de gente que se cría en doctrina incorrecta. Tú nada más confiésalo, dilo, créelo y lo vas a tener. Y al rato lo confiesa, lo cree, lo dice, lo repite y lo repite y lo repite y lo repite 20, 30, 50, 100 veces y no le llega nada. ¿Y qué le dicen? Es que no lo hiciste bien. No, pues tampoco le enseñaron bien. Amén. Porque aquí no es repetición. Aquí no es esfuerzo mental, aquí no es autoconvencerte de que va a pasar. Aquí se trata de la doctrina correcta, creerle a Dios que tu vida y mi vida está en sus manos. Amén. Y que muchas veces los estudios que tenemos de Primera de Pedro son importantes. Si usted no viene los jueves, por lo menos vaya a internet y véalos. Muchas veces el cristiano tiene que sufrir consecuencias duras de esta vida. Tiene que sufrir cosas duras en su vida. Pero dice la palabra de Dios, si sufre, sufre por lo bueno. Porque haces cosas correctas. No sufras por hacer cosas incorrectas, por malhechor, por ladrón, por fornicario, por adúltero. Sufre por hacer las cosas buenas. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Decíamos el jueves, el problema nuestro es que siempre decimos, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto si yo voy los domingos a la iglesia, Señor? Si acabo de salir de la iglesia y mira lo que pasó, Señor. No es posible, Padre, ¿por qué? ¿Y cuándo te dijo Dios que si vas a la iglesia no te va a pasar nada? Ah, pues algunas personas lo dicen. Y declara que hoy va a ser un día de grande bendición, hoy será tu día, decláralo y ya está. Y pásalo a otro ahí en Facebook. Y allá andas pasando y declarando bendiciones para todo el día. No es eso de ninguna declaración. Se trata simplemente de creer en Dios, de vivir tu vida conforme Dios te lo manda, honestamente, respetuosamente. Amén. Y vemos muchas personas después alejándose de Dios porque dicen que Dios los defraudó. No,
es que no creció en una doctrina correcta, en una doctrina sana, en una doctrina bíblica nada más, sin andarle buscando otras cosas. Y otras cosas me refiero muchas veces a buscar que otro haga lo que yo debo de hacer. ¿Quiero crecer? No voy a dejar que otro trabaje. ¿Quiero madurar en mi vida espiritual? No voy a dejar que otro haga lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer las cosas en mi vida. ¿Quiero mis hijos bendecidos? ¿Qué? ¿Voy a esperar que la iglesia me bendiga a mis hijos? ¿Solamente por imposición de manos, por oraciones, porque los llevo a la iglesia? ¿O voy a poner yo ejemplo, corrección, ayuda en mi casa? Si yo sé cómo son mis hijos, yo debo de saber corregirlos. No voy a esperar yo que porque van a la iglesia van a cambiar. ¿Cree usted que sí van a cambiar? Siga creyendo y nomás no hagamos nada por corregir a nuestros hijos, y ya va a haber la clase de hijos o hijas que vamos a tener mañana. Si no hacemos nada nosotros, no espere usted que solamente porque vienen una clase de jóvenes, una clase de niños, va a haber cambios. Los cambios va a ser cuando nosotros actuemos correctamente, en la corrección correcta en la vida de nuestros hijos. Cuando seguimos la palabra de Dios, es seguro que vamos a permanecer, como dice Judas: amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que se pide entonces que cada uno de nosotros nos edifiquemos sobre la santísima fe. Y en segundo lugar, dice Judas que también lo vamos a hacer en cuanto a orar en el Espíritu Santo. En el texto griego hay algo bien importante que nosotros vamos a analizar. Es que esto no viene separado, no dice aquí edificando sobre vuestra santísima fe y orando como si fuera algo separado. No, nos vamos a edificar sobre la santísima fe, sobre nuestra enseñanza, sobre el intelecto, sobre el conocimiento que tenemos, orando en el Espíritu Santo. Amén. Orando en el Espíritu Santo es como nosotros nos vamos a edificar sobre la santísima fe. Y ese es el grave problema de muchas personas, que no les gusta orar en el Espíritu Santo. Oran simplemente como una manera de decir, es tiempo de orar, vamos a orar. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Y empieza uno a orar, ¿verdad? Y las demás personas andan allá pensando en los chivos, en las cocinas, en los carros, en las casas, sus problemas que tienen en el trabajo. Hermanos, tenemos que aprender a orar. Amén. Tenemos que aprender a decir, vamos a orar, vamos a orar. Es tiempo de pedirle a Dios por nuestras necesidades, a pedirle a Dios. No espere que los demás pidan por usted. Vamos a darle gracias a Dios, no espere que los demás den gracias a Dios. Tenemos que aprender a orar nosotros. Y debe decir ser en el Espíritu Santo. Y eso quiere decir esa fe y todo nuestro conocimiento pleno. Estamos frente a la presencia de Dios y orar como tales. No solamente estar oyendo lo que otro dice. Haga su oración usted. Se destaca la absoluta dependencia del Espíritu Santo para que uno pueda seguir su vida correctamente. Amén. Va a crecer en la doctrina, va a crecer en su fe, pero orando. Judas usa discernimiento cuando enseña esta verdad, porque si solamente pidiera que nos edificáramos en la fe, esto produciría un montón de cristianos solamente intelectuales, gente que, ¿cómo se sabe la Biblia? ¿Cómo critica y dice, no, esto está muy mal, esto es incorrecto? Y luego, ¿verdad? Y usted cree esto y lo otro, ¿y por qué dice usted esto? Y atacar, pero una fe intelectual nada más. Y Judas lo hace y lo aplica correctamente, orando en el Espíritu Santo. En otras palabras, que cada uno de nosotros lo haga, ese conocimiento en la oración, para que Dios nos ayude a poner por obra lo que sabemos.
Pedir que se edifique orando destaca el corazón de Dios para la comunidad. Reconocimiento, dependencia de Él, de amor, de familia en el Señor y sus seguidores. Concluyo con esto. Conocimiento más relación personal genera acción productiva. Amén. Conocimiento más esa relación personal de Dios. Y esto me habla a mí de mi persona con Dios. Dios es amor. Conocimiento intelectual. Dios es amor. En mi diario vivir, en mis acciones, me ando quejando de Dios. Me ando quejando de esto. Ando con miedo de esto. Ando desesperado por este problema o el otro. Cuando hay relación personal con Dios, puede llegar la desesperación y la rechazo. Puede llegar el temor, lo rechazo. Puede llegar el miedo, lo rechazo. Amén. Digo, no, un momentito. Tú aquí no tienes entrada porque mi Dios es amor. ¿Pero por qué? ¿Solamente porque lo voy a repetir intelectualmente? No, porque yo he experimentado cómo Dios va obrando en mi vida y me va ayudando. Y por eso es que cada uno de nosotros, cuando venimos a cantar a Dios, no necesitamos que nos estén, órale hermanos, cántele, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué no sienten a Dios? ¿Que Dios no está aquí? No, mire, si usted no lo siente, ¿sabe por qué no lo siente? Amén. Si usted canta al aire, pues usted sabe por qué canta al aire. Ojalá un día pueda cambiar, pero a fuerzas dicen por ahí que ni los zapatos. Amén. Cada quien debe cantarle a Dios del corazón porque sabe por qué le canta, sabe por qué está agradecido. Si viene a orar a Dios, sabe por qué es pedirle y sabe si pedirle por una necesidad porque sabe que le oye. Sabe que ha hecho grandes y maravillosas obras en su vida. Y si le va a dar gracias, sabe por qué le va a dar gracias. Amén. Es importante que el conocimiento más la relación personal la entendamos que va a generar, producir una vida realmente interesante, una vida que va a valer la pena. Y pasan los años y usted sigue creciendo en el Señor. Amén. Poco a poco, pero usted sigue creciendo. Los creyentes por sí mismos deben responsabilizarse de seguir al Señor de la manera más fiel posible. Cada uno es responsable de servir al Señor. Porque impostores, problemas, falsedades, las va a encontrar usted a cada paso. Pero si usted decidió ser firme y ser fiel al Señor, mire que no caiga. Amén. Judas dice literalmente, pero vosotros, amados, edificaos a vosotros mismos, en otras palabras. En el versículo 21, Judas nos menciona que es importante que el creyente sea responsable de su propia disciplina espiritual. Dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Por qué te pide Judas que te conserves en el amor de Dios? Hermanos, no es fácil ver tantas cosas alrededor de usted y que usted diga, bueno, entonces, ¿por qué el otro sí lo hace? Amén. Es que yo quisiera ser así como ellos. Bueno, desea ser, pues, dice Judas, mejor consérvate, porque si no te vas a convertir en uno que dice ser cristiano, pero que realmente no lo es falso. Judas pide a los creyentes que valoren el amor de Dios, que correspondan a Dios en obediencia, en fidelidad, en amor, en fe. Y eso solamente usted lo puede hacer, hermanos, individualmente. Contra viento y marea el creyente es fiel. El creyente, el Hijo de Dios es fiel y se responsabiliza a sí mismo para corresponderle a Dios, amados hermanos, hasta que el Señor venga. Dice la palabra del Señor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Habéis oído que habrá burladores, falsos maestros, falsos cristos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero vosotros creced. Amén. Creced en vuestra fe, en la doctrina correcta. En otras palabras, lea su Biblia. Yo siempre les digo a ustedes, hermanos, yo solamente vengo a hablar la palabra de Dios, pero le toca a usted analizar si lo que estoy diciendo es así o no. Amén. Sean finos en el oír, hermanos.
finos en el oír. Analicen tanto lo que se enseña como quien lo enseña. Es importante, es importante. La palabra de Dios nos enseña hoy para que cada uno de nosotros entendamos. ¿Quiere crecer? Hágalo en oración. Hágalo en oración. No nada más sentado oyendo la palabra de Dios y amén, sí, me voy a mi casa y se acabó. Crezcamos, amados hermanos, porque este mundo está lleno de impostores en la política, en la religión, en los negocios, en todos lados. Pero que no seamos nosotros parte de ello. Amén. Que no seamos parte de ello, hermanos. Cada uno de nosotros esforcémonos, aunque usted sea, no sé, mal vista, no valorada. Hermanos, a quien realmente le debe de importar su vida es a Dios. Y si Dios la ama a usted, lo ama a usted como el tesoro más grandioso, suficiente como para dar su vida por usted, ¿qué más queremos? Amén. Si Cristo Jesús nos ha hecho sus hijos, ¿qué más queremos? Dice la palabra de Dios. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y no buscamos alabanza de nadie. Buscamos que cada uno de nosotros podamos ser lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Ser personas que crezcamos en la fe que tenemos, pero que busquemos siempre que esa fe nunca esté contaminada. Y el hecho de que hoy su fe no está contaminada no quiere decir que mañana no habrá algo que la quiera contaminar, pero usted estará siempre listo para echar fuera aquellas cosas que contaminen su buen caminar en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Bendiciones.